¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a un video más de Genshin Impact. El día de hoy vamos a hablar de algo interesante, ya que hay información de los posibles banners que podríamos tener en la versión 5.1. Obviamente solamente tenemos información sobre los personajes de 5 estrellas, porque de los personajes de 4 estrellas no se puede saber nada hasta un par de días antes. Así que vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Vamos a hablar si realmente son buenas noticias, qué personajes regresan, y así podemos sacar algunas conclusiones de lo que podríamos hacer con nuestras protogemas, con nuestros deseos, y poder organizarnos mucho mejor. Así que no sin antes hacerles recordar que me gustaría que dejaran un me gusta al video, porque de esa manera me apoyan muchísimo, sobre todo también con sus comentarios, y si se suscriben al canal pues mucho mejor. Así que sin más dilación, comencemos con el video. De cumplirse la predicción de la versión 5.1 de lo que se está hablando de las filtraciones, los banners de la primera mitad de la 5.1 en lo personal me parecen sumamente interesantes, me parecen increíbles, me parecen buenísimos. Y es que en la primera mitad tendríamos a Xilonen, algo que ya se venía viendo debido al drip marketing del propio Genshin Impact, pero también vendría Chiori. Y dirás, ¿por qué esto te parece bueno si al final del día Chiori puede ser un personaje bueno pero tampoco destacable? Bien, aquí viene mi análisis. Es que Xilonen ya se está filtrando obviamente su kit de habilidades, todo lo que puede llegar a hacer en combate, y la verdad no he querido profundizar, pero sí he leído comentarios de la gente que está metida en el tema y de todo lo que dicen sobre ella. Y la verdad es que parece ser que todo el mundo está muy a gusto con Xilonen, porque va a ser un personaje que va a poder ir en casi todas las composiciones posibles, incluso superando a Kazuha. Ya sabemos que Kazuha baja resistencias, Kazuha te otorga maestría elemental, bono de daño elemental y demás. Y parece ser que Xilonen hace lo mismo e incluso un poquito más, porque cura e incluso es mucho más fácil de jugar que Kazuha. Entonces eso es lo que se está diciendo. Hoy día lunes, mientras estoy grabando esto, que espero que se suba el video, pues lo que pasa es que la gente siempre espera todos los lunes los cambios que hay en las betas, ¿sabes? Porque puede salir muy rota al principio, pero de repente van cambiando cositas, la nerfean, y luego en su día de salida el personaje puede salir mal o diferente. Entonces, según lo que vemos hasta el día de hoy, es que no hay cambios, y eso pues me tiene contento porque es un personaje por el cual quiero tirar sí o sí. Bien, ahora, ¿qué pasa? Chiori es un personaje que a mí en cuanto a diseño me encanta, me fascina, pero claro, prefiero a Xilonen que sacar a Chiori. Entonces, ¿por qué digo que este banner es bueno? Primero, mucha gente va a preferir tirar a por Xilonen y dejar a Chiori de lado. Eso es algo que es muy cierto. ¿Qué pasa? El banner de armas. Recordemos que el banner de armas ahora es igual que el banner de personajes, en el sentido de que puedes perder solamente un pity porque luego te va a salir lo que estás pidiendo. Ya no es como antes, que tú perdías 2 pitis como máximo antes de que te toque el arma. Entonces, ¿qué pasa? Que Xilonen es un personaje geo de espada ligera, y Chiori también es un personaje geo de espada ligera. ¿Y qué pasa? Que parece que Xilonen también va con defensa porcentual. Entonces, esto es muy bueno, sobre todo porque si tú quieres tirar a por el arma de Xilonen o por el arma de Chiori, da igual si te toca un arma o la otra, porque realmente la vas a aprovechar. Claro, recordemos que también existe el factor de que no te toque ni una ni otra y te toque el arma del permanente, pero claro, yo recomiendo a día de hoy tirar por el banner de armas si tú sabes que vas a llegar al pity, ¿sabes? O sea, por más que puedas perder solamente un pity, a no ser que tengas los 160 deseos aproximadamente, no recomendaría tirar al banner de armas. Entonces, para que no te pase lo de perder el 50-50 por el arma de Xilonen y a lo mejor no te toca el arma de Chiori, sino te toca el arma del permanente, entonces estarías ahí muy mal. Y me gusta sobre todo porque a pesar de esto, de que si tú puedes perder el 50-50, tenemos un arma de la forja de Natlan, que es la espada ligera, que da defensa porcentual. Por consiguiente, estos son buenas noticias. ¿Y qué tenemos en la segunda mitad? Bueno, como podrán ver, estamos aquí en Sumeru. Esto quiere decir que efectivamente
viene el rerun de Nahida. ¿Y con quién viene acompañada Nahida? Bueno, Nahida viene acompañada con Hu Tao. Este puede ser un banner complicado realmente, sobre todo para las personas que recién empiezan. ¿Y por qué? Porque Nahida es un gran personaje. Yo creo que la gente que a día de hoy no tiene Nahida porque recién comienza a jugar o porque lo ha intentado y ha perdido y realmente quiere Nahida porque sabe el potencial que tiene, lo va a tener complicado porque tiene primero Xilonen, pero en esta segunda mitad viene Nahida. ¿Quién la acompaña? Hu Tao. Hu Tao también es un problema porque recordemos que Hu Tao tiene una comunidad muy grande de fans, pero creo que a día de hoy esos fans, la mayoría, un 90% me atrevería a decir, son de los inicios del juego. Entonces, a día de hoy, habrá mucha gente que preferiría tener un Arlequino, por ejemplo, en vez de sacar a Linei. En vez de sacar a Hu Tao, perdón. Entonces, yo creo que ahí es el detalle. Mucha gente ya a esas alturas se ha dado cuenta de que Arlequino, sobre todo también por los videos que yo he hecho, que lo he demostrado mucho, Arlequino es un personaje que a C0 y con un arma de 3 estrellas incluso y con un set de artefactos del gladiador puede reventar muchísimo, hacer que te pases el juego de una manera muy fácil porque realmente, a pesar de lo que pueda haber parecido en un principio, el personaje es muy fácil de jugar. Entonces yo creo que aquí Hu Tao llega ya con una desventaja. Yo creo que el pick de Hu Tao fue aquella vez cuando salió en Sumeru junto con Yelan, que fue uno de los banners y creo que a día de hoy es uno de los banners más vendidos de Genshin Impact. Creo que ese fue el pick. Luego de eso ya no hay más. Ahora, en cuanto al banner de armas, tenemos el arma de Nahida que da maestría elemental. Es un catalizador muy bueno, pero creo que Nahida ya está visto de sobra que puede funcionar muy bien sin él. Luego, Hu Tao puede funcionar sin su arma. Sí, pero el detalle es que el báculo de Homa es una lanza alucinante, que de hecho, si a ti te gusta tanto Arlequino pero no le has sacado una arma buena, puedes aprovechar este banner para tirar por el báculo de Homa y sacar esa lanza tan buena que da daño crítico que podrías aprovechar en casi cualquier personaje que va con lanza. Entonces, yo creo que son unos banners complicados, sobre todo porque Hu Tao está aquí como que perdiendo un poquito ya la carrera, sobre todo porque el interés en ella ha bajado bastante. Yo creo que las únicas personas, como digo, en un 90% que todavía mantienen ese interés son aquellos que han sido fanáticos de Hu Tao, pero desde los inicios del juego. A día de hoy, pues tenemos más opciones. Me confundí con Linei hace un momento, pero claro, también está Linei para quien le guste jugar con arco y a monopiro, tipo Ganyu con cargados. Está Arlequino, que puede arrasar bastante bien. Se viene el Arconte Piro, es decir, te tiene que gustar mucho Hu Tao para que tú decidas gastar tus recursos en Hu Tao sabiendo que viene el Arconte Piro. Entonces ese es un pequeño detalle. Y luego lo de Nahida también es complicado, sobre todo para las personas que quieren a Nahida, porque saben que el personaje es muy bueno y vale la pena sacarlo, pero están entre la espada y la pared, porque viene Kinich, viene Xilonen, que va a ser un personaje que posiblemente sea Muspul, todavía esto no se sabe. Iré trayendo información sobre algunos cambios si se llega a dar. Y luego tenemos que está Nahida, viene el Arconte Piro y un montón de cosas más que pueden llegar a afectar en cuanto a las decisiones de los jugadores. Así que eso es todo por el video de hoy. Me encantaría que me dejaran en los comentarios qué piensan al respecto. Yo por mientras lo único que les puedo decir que recuerden que esta información todavía es muy cuestionable. Esta información puede llegar a cambiar. Cualquier cambio que haya también en los banners también estaré trayéndolos aquí al canal para comentarlo. Así que nada, espero realmente que les haya gustado este video, que puedan analizarlo ustedes mismos en el caso de que, o sea, que ustedes puedan decir, en el caso de que esto sea cierto, ¿qué es lo que podría hacer con mis protogemas, con mis deseos? ¿A por quién podría ir? ¿Qué es lo que podría hacer realmente? Así que nada más, espero que les haya gustado. Recuerden dejar un me gusta, suscribirse para más y conmigo va a ser hasta la próxima. Adiós.